Evangelio de hoy. Jueves 18 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino, y de pronto, vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Salmo responsorial. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Ahí gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Hoy es 18 de abril. El Evangelio que meditamos está tomado de San Juan capítulo 6, del 44 al 51. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta estar apuntando a una religión como la de Jesús, que habla de atracción, de deleite, de fascinación. Me encanta oír de los labios de Jesús que Dios atrae, que Dios sucede, que Dios encanta. Yo respeto a todos, también a aquellos que necesiten leyes, normas, preceptos, deberes, obligaciones. Los respeto, pero no los sigo. Yo prefiero ser atraído por el amor del Padre, ser seducido por Él, sentirme encantado de vivir en su casa, sentarme a su mesa, comer de su pan, beber de su vino, cobijarme a la sombra del árbol de la vida que crece en su jardín. Y solo una persona dichosa puede hacer dichosos a los demás. Solo una persona encantada puede encantar a los demás. Solo una persona satisfecha puede llenar de sentido y de ilusión la vida de los demás.
Solo una persona que está contenta y feliz con su Dios puede bendecir, puede hablar bien de Dios. A Dios solo se le puede encontrar por el camino del amor. Si nos salimos de ese camino, siempre vamos a equivocarnos y podemos convertir a Dios en un ídolo. Y no hay que olvidar que Dios es amor. Señor, yo vengo a ti porque necesito sentirme ser atraído por ti. Yo no quiero ser atraído por el dinero, por el poder, el sexo, la droga. Todo eso sé que me esclaviza. Y yo desde que te he conocido a ti, mi Dios, ya no quiero ser esclavo de nada ni de nadie. Por eso hoy solo te pido una cosa, que me sienta encadenado siempre por la suave y dulce cadena de tu amor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Una palabra que ha tomado mucha fuerza en el discurso social, en los medios de comunicación y también en una gran parte de la iglesia es la palabra inclusión. Es una palabra que se ha convertido casi en algo sacro. Se supone que todos tenemos que ser inclusivos y se supone que excluir es el peor de los pecados. Por cierto, esto conduce a muchos malos entendidos ideológicos, porque a veces se habla de la inclusión como si hubiera que admitir todo tipo de comportamiento. Y por supuesto que todos somos llamados a la iglesia de Dios, pero somos llamados en un proceso de conversión, como lo hizo Cristo. Cristo empezó su ministerio precisamente predicando y diciéndole a la gente que había que convertirse, había que creer en el Evangelio, y les dice el reino de Dios está cerca. Es decir, los invita a que entren en esa realidad nueva, la realidad del reino de Dios, pero a la vez les está diciendo hay que convertirse. Y este mensaje de la conversión es algo que se olvida mucho cuando hoy se predica tanto inclusión, pero es una inclusión sin conversión. Y la inclusión sin conversión es ajena al Evangelio, es contraria al Evangelio. Estoy mencionando esto porque es que la primera lectura de hoy nos muestra cuál es la verdadera inclusión. Y esa inclusión incluye la palabra de Dios, incluye la conversión, incluye el sí a Cristo, incluye los sacramentos. Todo eso nos queda perfectamente claro cuando vemos esta primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que encontramos ahí es un hombre que efectivamente estaba doblemente excluido, porque por una parte era un hombre eunuco, y sabemos que esa condición de esterilidad masculina era vista como la peor de las maldiciones en ese tiempo. Pero además de ser eunuco, él es un extranjero, él no pertenece al pueblo de Dios, él no es un judío. Entonces, si recordamos la manera como los judíos miraban, y en buena parte siguen mirando a los no judíos, pues es con una mirada de exclusión. Y si luego pensamos que este hombre, además de ser un no judío, era un hombre eunuco, pues este es un hombre doblemente excluido. Pero a ese hombre doblemente excluido, Dios le envía un tremendo predicador, un maravilloso misionero, en la persona del diácono Felipe. Este no es el apóstol Felipe, comparte el nombre, pero es una persona diferente. Entonces, el diácono Felipe es un enviado de Dios expresamente para este hombre que estaba excluido, y este hombre que de alguna manera arañaba, de alguna manera buscaba las migajas que caían de la mesa del judaísmo. Por eso él iba en su carruaje, él era un funcionario de cierto nivel, él iba en su carruaje, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Es decir, que de alguna manera estaba arañando, estaba buscando un poquito de esa riqueza. Y ese hombre que estaba excluido, doblemente excluido, recibe la visita de este tremendo misionero, este hombre ungido, el diácono Felipe.
Felipe le hace una pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el diácono le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Lo cual nos muestra una realidad muy profunda, y es que la inclusión, la verdadera inclusión, siempre requiere de testigos. Es decir, no es algo mágico, no es algo que suceda por un decreto. Se requiere de testigos, se requiere de personas que hagan presencia de evangelio, como Felipe hizo presencia de evangelio junto a este funcionario. Va a donde él y empieza a explicarle el texto de Isaías, que es uno de los textos que precisamente leemos en Semana Santa. Concretamente lo leemos el Viernes Santo, es el cuarto cántico del siervo. Y a partir de ahí le presenta la figura de Cristo, le presenta la belleza del evangelio y despierta en ese hombre el deseo de ser de Cristo. Fíjate cómo está el misionero, la palabra, la fe, el sí a Cristo y finalmente el bautismo. El bautismo. Llega el momento de bautizarse, el sacramento. Recibir el sacramento, recibir la plenitud de la vida cristiana en el sacramento. Bueno, no era todavía la plenitud, le faltaban otros sacramentos, por supuesto, pero tú me entiendes lo que estoy diciendo. Entonces la auténtica inclusión supone misioneros, predicación, aceptación del nombre de Cristo, acogida de la gracia, una auténtica conversión y una vivencia de los sacramentos. Esa es la verdadera inclusión. No es simplemente decir, entre el que quiera y haga lo que quiera. No. Es participar a otros, esa vida que el Señor nos ha regalado. Como dice hermosamente la primera carta de Juan, les escribimos esto para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso eso. Esa es la verdadera inclusión. Que nosotros demos un testimonio que haga posible que los demás entren en total comunión con nuestra fe, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podríamos decir, con todos los derechos y todos los deberes, con toda la riqueza y con toda la exigencia. Cristianos, hombres y mujeres de Cristo, eso es incluir, eso es llamar al amor y al reino de Dios. La gloria para Él. Amén.